Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Muy bien. Pues vamos a empezar una vez más a una cápsula de Ginecomex. Bienvenidos, sean todos ustedes. Soy el doctor Gerardo García. Vamos a hacer un tema también importante y aparte de todo, es complicado. Igual que lo que comentamos con la preeclampsia y con la hipertensión en el embarazo, es un tema que tiene muchos matices científicos y muchas cosas en situación de explicación difícil. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que tu paciente o paciente del doctor Gerardo García o paciente de Ginecomex lo entendamos. Vamos a empezar con las definiciones. Bueno, ¿cómo se define lo que es la diabetes gestacional? Es una enfermedad muy compleja porque es una enfermedad metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Tu paciente, dentro de todo lo que haces con lo que comes, de los azúcares que tú comes, se tienen que metabolizar. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que ingerirse, degradarse y después utilizarse por las células para producir energía. Pero ¿qué creen? Desafortunadamente muchas veces los carbohidratos en el embarazo pueden producirse también grasa. Y eso es ahí donde hay problemas. Y aparte de todo, pueden producir un aumento del azúcar en sangre. Y eso es lo que viene ahí. Pero sin embargo vamos a dar una definición médica. Diabetes es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por el aumento del azúcar como resultante de un defecto de la secreción o el metabolismo o el uso que se le da a las hormonas, sobre todo la insulina. Es bien importante que lo tengamos. Y vamos a hablar de diabetes gestacional. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de diabetes gestacional? Número 1, México está entre los primeros 10 lugares de países donde hay diabetes. ¿Vale? Se reporta alrededor de la diabetes gestacional, alrededor de 5 a 20% de padecimiento de diabetes gestacional. Y la prevalencia más o menos en México, para que se den una idea, es de casi el 20%. 19.6 en algunos artículos. Y sobre todo, el 90% de esas alteraciones metabólicas nos va a dar la diabetes gestacional. ¿Y qué es la diabetes gestacional? Pues bueno, es una enfermedad o un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los azúcares, ya sea, y puede ser por diversos grados, puede ser muy severo o puede ser muy leve. Sin embargo, la característica es que se diagnostica por primera vez en el embarazo. Es bien importante que así lo tengamos en cuenta, ¿vale? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo son varios. En general es antecedente de diabetes gestacional, ¿sí? Esos factores de riesgo que se dan en cuenta es si tú tienes o tú embarazada tuviste diabetes gestacional en tu anterior embarazo, es muy probable que puedas volver a tener diabetes en el embarazo. La obesidad, obviamente ya lo comentamos. Si tú presentas en la orina azúcar o glucosuria se llama, puedes tener o puedes estar con un factor de riesgo como diabetes gestacional. La edad mayor a 35 años. Volvemos a lo mismo, una paciente embarazada más allá de los 35 años puede tener diabetes gestacional. El síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué el síndrome de ovario poliquístico? Y bueno, a grandes rasgos, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es una enfermedad metabólica, es una enfermedad ovárica, ¿sí? En donde hay una característica. Para los que son médicos sabemos que se llama resistencia a la insulina. En general, para los que no son médicos, mis pacientes, es un problema que se va alrededor de la insulina. Y bueno, esta situación puede predisponer diabetes gestacional. Aumento excesivo de peso, obviamente, ¿sí? Y si tienes un aumento del embarazo, un bebé, que en tus embarazos anteriores, esto es bien importante porque les voy a contar y les voy a comentar algo. Cuando en su momento teníamos pacientes que llegan al consultorio o que las vemos en algún hospital, o sobre todo que llegan al consultorio, y lo primero que les preguntas en un antecedente prenatal es ¿cuántos embarazos han tenido? Supongamos una paciente que tiene 3 embarazos
Y lo siguiente que preguntamos, señora, ¿sus bebés fueron partos o fueron cesáreas? Doctor, unos fueron cesáreas, otros por otro parto. Perfecto. ¿Cuánto pesaron? Y ahí es donde viene lo interesante. Normalmente las pacientes te dicen, no, doctor, es que no me había diagnosticado el azúcar en la sangre, ¿no? Como dicen. Bueno, ¿cuánto pesaron sus bebés anteriores? Pues mis bebés anteriores pesaron 4 kilos o 3 kilos 800. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Eso quiere decir que seguramente la paciente no fue diagnosticada de diabetes gestacional. Y eso es una grave omisión de la paciente también por no comentar ese tipo de situaciones. Porque imagínense nada más una paciente, o sea, imagínense cuánto medimos los mexicanos. En promedio, 1,55, 1,60. Y entonces tenemos una mujer chaparrita con un abdomen muy prominente que debió haber sido diagnosticado en una atención prenatal. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues si no le diagnosticaron, cuando nace por cesárea, y les puedo decir que han nacido por parto, bebés de 4 kilos 200, 4 kilos 300. Que les vaya bien. Eso ya se verá o se ve en un trabajo de parto. Pero no es tan fácil. Un bebé de 4 kilos, ya considerado macrosómico, es muy difícil de atender en un trabajo de parto. Entonces es bien importante ese tipo de cosas y ese antecedente, ¿vale? Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cómo los vamos a dividir? Riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Riesgo bajo, pacientes que tengan menos de 25 años, pacientes que tienen peso normal al nacer, que no tengan antecedentes de metabolismo o de problemas del azúcar, y obviamente que no haya tenido enfermedades o problemas o embarazos patológicos o problemas durante sus embarazos anteriores. Riesgo intermedio, sobre todo mujeres que ni son muy gorditas, pero tampoco, sobre todo tienen un índice de masa corporal intermedio, ¿sí? Que no son muy delgadas, pero tampoco son muy gorditas. Esos también puede tener un riesgo intermedio. Y el riesgo alto, obesidad severa, familiares de primer grado con obesidad, ¿sí? Alteraciones ya con antecedente de algún problema del metabolismo del azúcar, prediabetes sobre todo, por ejemplo, ¿sí? El síndrome de ovario poliquístico, antecedentes de bebés macrosómicos, les comento, mayor a 4 kilos, y presencia de azúcar en la orina, ¿vale? Sigue mis redes sociales, dale like y comparte conocimiento. Y que una vez más, triunfe el bien sobre el mal. Soy el Dr. Gerardo García.